Niñas y niños, damas y caballeros, ocupen sus localidades. Ajusten sus cinturones de seguridad. En caso de necesidad, máscaras de poesía caerán delante de ustedes en la próxima hora. Las salidas de emergencia están señalizadas y pueden ser canciones, entrevistas o fotos. Elijan ustedes. Es jueves, media tarde. Preparen sus sentidos. Familiares y amigos, Gerardo Muñoz, Juan Pedro Rodenas y Mario Laus empiezan Tres Corazonadas. Letras, músicas y ramos generales. Uno. Dos. Tres Corazonadas, sesión número 9, último jueves de septiembre. En uno de sus libros de jazz, nuestro invitado de hoy cita a Julio Cortázar, quien aúna letras y música. Dice Julio que la escritura, que no tiene un ritmo sintáctico, una puntuación, carece de swing. Manuel Vincent, en el diario El País de España, escribió que el swing es un don del alma, cuya gracia no se adquiere a ningún precio, se tiene o no se tiene. Algunos placeres tienen swing, otros no. La melancolía tiene swing. ¿Y nosotros? ¿Qué cosas nos ponen en movimiento? ¿Qué música le pone swing a nuestros días? Mis hijas, tus hijos, nuestros hijos serán Daniel Salzano, poeta cordobés, Juan Carlos Baglietto, cantante rosarino de su disco Modelo para Armar, citado también en Gente con Swing, volumen 2 de nuestro invitado de hoy, que es nada más y nada menos que Horacio Vargas. Tiene su propio planeta, como siempre decimos a nuestros invitados. Es periodista, es escritor, es productor discográfico. Es jefe de redacción del diario Rosario 12, que ayer estuvo cumpliendo 32 años desde que está saliendo. Empieza su año número 33. Es director fundador de la revista Barullo, que cumplió 3 años. Tiene publicado libros como Desde el Rosario, Mi obra maestra, biografías de Roberto Fontana Rosa y Fito Páez. Es compilador de textos sobre jazz, con 2 libros titulados Gente con Swing y un reciente libro sobre la trova rosarina y el 40 aniversario de la misma, que lleva por título Las cosas tienen movimiento. Dirige el sello discográfico independiente Blue Art, que cumple o que ha cumplido 20 años, con más de 100 títulos editados. Es además conductor actualmente de un programa en Santa Fe Canal. El programa se llama La Conversación. Un verdadero planeta y muchas cosas más que iremos descubriendo a lo largo de esta hora. Gracias, Horacio, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Solamente quiero confesar algo. Yo quería ser jugador de fútbol, fundamentalmente. Era como el señor Feldman, que en Barullo dijo que quería ser comentarista deportivo. Por ejemplo, son nuestros oficios ocultos y nunca resueltos. ¿Y en tu barrio natal, Sí. digamos así, que está ubicado? Mi barrio natal es Barrio Sarmiento, zona norte. Entre Arroyito y La Florida, por ahí Claro, más o menos. sí, calle Valentín Gómez. Valentín Gómez. Yo nací en una calle donde Valentín Gómez fue, fíjate vos qué paradoja, ¿no? Fue el escribano de la Revolución de Mayo. Wow. Así que ya ahí arranqué. Eso ya designaba a las cosas que tenía que escribir Lo a descubrí futuro. un poco tarde, pero bueno. Para robarte una definición tuya, recién dijiste que querías ser jugador de fútbol. Y como cuando definiste la revista Rosario dijiste, ser rosarino es un chiste del destino. ¿Ser periodista es un chiste del destino? Y es un chiste del destino, es una fragilidad, es un golpe en la cabeza.
Yo llevo 32 años en Rosario 12, más los primeros 3 años como corresponsal de Página 12, así que ya son 35 años. Empecé en Risario, es una gran revista donde nos formamos muchísimos, una gran escuela, digamos. Y el periodismo, sí, el periodismo gráfico sobre todo, uno lo toma al principio con gran amor y con gran disfrute y con gran tiempo, ¿no?, para dedicarle. Y me parece que eso es lo correcto. Aparte fui docente en un momento, fui docente de TEA, docente de taller de redacción. Una experiencia muy interesante al principio y detestable luego, porque yo en esa primera experiencia yo tenía muchas dudas de ser docente. Pero encontré unos grupos de estudiantes fantásticos que tenían lo que para mí es muy importante, deseo trabajar, tener curiosidad, tener una mirada, y eso a mí me permitió trabajar muy bien, y de hecho han salido muchísimos de esos chicos, hoy están trabajando. Te hago una aclaración, nosotros no somos periodistas y como chiste del destino somos abogados haciendo entrevistas. Bueno, es una paradoja interesante, me parece, pero sí, yo creo que, digamos, yo siempre repito cuando presento algunos libros, que en esta ciudad sin fundador, en esta ciudad donde todo está en discusión, quiénes somos y quiénes no somos, a mí me parece que la frase de Manuel Aranda de Risario, la frase esta, ser rosarino es un chiste del destino, es insuperable. Me parece que esa y la de Fontana Rosa, cuando le preguntaron se había conocido el nuevo censo, no este, sino el anterior, el censo nacional, donde la ciudad de Córdoba tenía más habitantes que Rosario. Y lo llamaron por teléfono a una radio de Córdoba, al negro, y le preguntaron qué pensaba de que Córdoba tuviera más habitantes que Rosario. Y la respuesta del negro fue fantástica, dijo: jódanse. y voy a Por agregar- esta cosa que yo adhiero, que tiene que ver con la ciudad chica, la ciudad amable, la ciudad donde te podés encontrar en 5 minutos con alguien, donde no tenés que agendar un encuentro, bueno, que es un problema de las grandes ciudades. Rosario no lo tiene. Claro. Ese era un tema que justamente cuando hablamos con Reinaldo Sietecase, él hacía referencia a esa característica de Rosario, que siendo una ciudad de 1,5 millones de habitantes, Si te casas me roba las ideas. te roba ¿sabes? las ideas. Lo que pasa es que salió antes en la radio, entonces ahí se apropió de la idea, es un problema temporal. Viste, en derecho dice primero en el tiempo, preferido en el derecho. El tipo salió en el segundo programa en septiembre y sacó. ¿Quién nos roba alguna idea Por alguna vez? supuesto. Viste cómo es, somos Salieris de. Sí, por supuesto. No existe Así es. la originalidad, ya lo decía Borges. Claro. No hay originalidad. Y en una tercera frase que me la contó Nevia, que decía Antonio Agri, el violinista, dice que el rosarino es el mejor amigo del hombre. Decía, entonces, bueno, en esta frase de la rosarinidad. Sí, yo estamos soy un ahí. defensor a ultranza de la rosarinidad, que no merece explicarse, me parece, ¿no? Tiene que ver con, bueno, en el caso mío, con toda una producción que apunta a eso, ya sea con la revista, con los discos, con el diario, con la información, con el periodismo, digamos. Hemos carecido durante mucho tiempo ese color local. Y quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esto de lo rosarino. En el ámbito de la literatura hay un concepto que dice que las revistas literarias no duran más de dos números. Y ya llevamos 3 años de Barulo. Y estamos en el cuarto. Y ya entramos, claro. Sí. Bueno, y aparte con todos los problemas objetivos que hubo, digamos, nosotros durante 2 años tuvimos que hacer la revista en pandemia, donde no había imprentas, porque estaban cerradas, donde no había contacto con los agentes de la redacción. Pero bueno, me parece que tiene que ver también con esto de poner energía en un proyecto en el cual uno cree, ¿no? Básicamente. Y funcionó. La revista anda muy bien. Tenemos esta posibilidad de que desde la web que tenemos, que es barullo.com.ar, las notas se suben con un tiempo, digamos, posterior a su publicación en papel,
Y tiene, bueno, y llega a todos lados, entonces eso es fantástico. Y mucha gente se reencuentra con las historias, gente que vive en otro país, ¿no? Rosarinos en otro país. Y eso también está bueno. Y la pudimos sostener, que era lo más difícil. Y se le da potencia a la crónica, Sí, sí. más Sí. que a la noticia. Entonces uno va descubriendo las historias de la ciudad. Esa es la clave de la revista. Y además, yo creo que con el paso del tiempo esa revista se va a convertir en una revista de historia de la ciudad. Claramente. Pero sí, básicamente es una revista de crónicas y donde además demostramos que hay buenos periodistas, hombres y mujeres, que puedan escribir esas crónicas de color sobre distintos hechos que nos trae la memoria, ¿no? Y volviendo a la década del 80, que tiene muchos puntos en común, década del maravilloso, 80, maravilloso. Malvinas, Risario, era otro país, otro mundo. Mira, yo ahora estoy reescribiendo la biografía de Fito, del cual fui muy amigo en la década del 80, en la gloriosa década del 80, lo conocí en 1980. Y entonces pensaba mucho en esa década, y te digo que había una efervescencia, había un interés en discutir, en aprender, en enamorarse, en discutir, en debatir, periodistas, músicos, fotógrafos, artistas plásticos reunidos en los bares, ese circuito casi, te diría, aldeano, el Savoy, Saudades. La buena medida. y Saudade era el bar que hoy me queda en Santa Fe, antes de llegar a Entre Ríos. Claro, Claro. que ahora Vos sabés están que construyendo ahí me quería recordar. Hoy, Laura Bark. sí, el Café La Flor. Sí, pero eran dos cosas distintas. Era Uno era el distinto. circuito de la discusión y de los bares. Y el otro era el el Odeón. artístico. El Odeón era el que estaba en Mitre y Santa Fe. Ese circuito lo hacíamos todas las noches. Y después estaban los lugares, digamos, que tenían más que ver con el espectáculo, como el Café de la Flor, Artaud, el Café de las Artes, el que estaba acá cerca, en Chacabuco. Era también una época, una década de peñas. Lo decíamos con Peñas, Reinaldo. sí, Cuando claro. Reinaldo estuvo en el programa, Sí. también hacíamos esa referencia ahí a la Taba y otras Nosotros peñas. teníamos una organización que se llamaba Asociación de Publicaciones Alternativas, y en un momento dado empezamos a organizar conciertos en las peñas. Claro. Que había un montón, sí. El Café del Este, El Café del ese lo- que era maravilloso porque tenía un patio inmenso, que después fue Margarita, una parrilla maravillosa donde íbamos a comer por canje, mientras no teníamos un peso. Pero sí, fue una época Lo que es maravilloso. maravillosa, yo la recuerdo con mucho cariño, y todo esto de volver a reescribir lo de Fito me activó todas esas cosas que tenía que ver con, básicamente, con las ganas de construir algo en un momento del país que era fin de la dictadura, Claro, un año, Malvinas, una década bisagra. ¿no? claro, sí. Y la primavera de la democracia. Y que venía, claro. Horacio, ¿cómo estás? Hola, Mario. Gusto en recibirte, grande entre los grandes. Bueno, grande es Maradona. Bueno, hablando de Maradona y de equipos, y Sí. pasando a la década del 90 y en Rosario 12, te voy a dar un equipo Sí. y vos me decís tus impresiones. Feldman, Vargas, Sí. Siete Case, Lanfranco, Daniel Briguet, Rosín, Delfrade, Guerrero, Gentilcore, Dapari y Fernanda Cortiña. Sí, bueno, ese fue el origen de Rosario 2. Bueno, era Ubicanos el contexto de ese comienzo y esa década. Pues la década del 90 es otra década también sí, particular. yo empecé como corresponsal de página. Yo venía trabajando, después de Risario trabajé en una revista, trabajaba para medios de Buenos Aires. Me acuerdo Porteño. que era El Porteño, El Periodista de Buenos Aires, Sex Humor, pero no trabajaba en un medio de Rosario. Y un día me entero que estaban preparando un diario en Buenos Aires, un diario nacional que iba a ser Página 12. Y yo lo conocía a la nata por El Porteño, porque él era el director. Y de cara dura, con 25 años, me tomé un colectivo y fui hasta la redacción. Obviamente nos conocíamos.
y arranqué como corresponsal. Y después, 3 años después, fundamos Rosario 2. Y la verdad que éramos jóvenes y nos pudimos elegir un grupo de trabajo con gente que tenía un poco más de experiencia que nosotros y que básicamente escribían muy bien. Y eso me parece que fue una de las claves de toda esta gente que vos estás nombrando, ¿no? Como en Risario fue el Tommy, fue David Leiva, Manuel Aranda, Jorge Santamaría. En Risario nosotros le dimos cabida por primera vez al Negro Gómez, a Más Cachimba, al Niño Rodríguez. Es decir, gente que después hizo una carrera muy importante, desde la plástica o desde el humor, ¿no? Así que sí, en los 90 está ligado, mi vida personal está ligada absolutamente al diario. ¿Y en la década siguiente? Y la década siguiente, ¿Qué pasó? el ¿Cómo 2000. la experimentaste? Y cuando me cansé del periodismo, en el 2000 inventé un sello discográfico, porque la música en este caso era la otra parte de mi vida. Así que la música es la que me salvó de mucha locura, la que me sacó muchas veces de esa rutina y de la agenda periodística que llevarla diariamente tiene sus complicaciones. Y bueno, se me ocurrió crear un sello discográfico que se llama Blue Art Records en el fatídico 2001. Un hallazgo lo mío, diciembre del 2001. Pero así todo, Horacio querido, te la rebuscaste para ganar un Grammy. ¿Cómo fue eso? Contanos. Bueno, eso fue muy raro porque eso fue en el 2004. Habíamos sacado un disco de Gerardo Gandini, que había venido a tocar a Rosario, al Parque España. Lo habíamos grabado, y que eran todos tangos tradicionales, que él se encargaba sistemáticamente de destrozarlos, como gran pianista, compositor moderno. Y lo grabamos y salió el disco, y un día yo estaba y se mandó como una nominación más a los Grammy Latinos, sin ninguna expectativa, obviamente, un sello discográfico del interior, independiente, sin ninguna posibilidad de hacer lobby en California, y el disco se mandó. ¿Y por qué lo ganó? Porque había un jurado en serio. Esa es la diferencia con los Gardel. Había un jurado que sabía de qué se trataba y por eso nos votó. Y yo estaba, ese día me acuerdo que estaba en la redacción del diario, porque eran como las 11:30 de la noche, que era el momento que se conocían los ganadores, y yo quedé así como, viste, sorprendido. Lo primero que hice fue llamarlo a Gandini por teléfono, a la casa, y él me decía, Horacito, y me dice, Horacito, hablemos mañana, ahora estoy durmiendo. Ningún interés. Y fue brillante, ¿eh? Sí, fue. Yo lo quise mucho a Gerardo. Gerardo ha sido uno de los mejores compositores argentinos de música contemporánea, de música clásica, una cabeza brillante. Y ahí vuelvo a Fito. Fito fue también lo incorporó para que hiciera arreglos orquestales de sus temas y yo pude pisar por primera vez un teatro, nada más que el Colón, cuando hubo un homenaje a Gerardo. Y bueno, tocaba él como un homenaje. Entonces yo me atreví a subir al Teatro Colón, al escenario, vacío obviamente, y ahí entendí a los músicos, ¿no? Cuando suben a esos grandes lugares, ¿no? Había como una energía rarísima. Había como si, bueno, estoy en el Colón, ¿no? Parado frente al Colón. Y había un clima, y viste, yo se lo he escuchado mucho esos discursos a los músicos, y la verdad que era muy, muy fuerte, más allá del Colón, ¿no? Así que sí. Te venís dando todos los gustos, Horacio, ¿eh? Me El falta. deseo te lleva lejos, ¿eh? Te lleva lejos el deseo. Muy bien, muy bien. Ahora, después nos vas a contar cuál es el plato que sigue, ¿no? Bueno, sí, no, yo ahora, bueno,
el periodismo también me permitió darme espacio para escribir por fuera de la agenda, ¿no? Bueno, ahí te quería preguntar un poco tu ritmo, tu modalidad de trabajo, ¿cómo es? Porque los horarios son distintos del Sí. periodista, del músico, del productor, del escritor. ¿Cómo tenés organizado? Y hay que tu- organizarse. No tengo las obsesiones que tenía Fontana Rosa, que tenía, ¿viste? Como biógrafo que fui. Yo siempre celebré esta cosa que él tenía de trabajar un determinado horario, ¿viste? De las 9 de la mañana a las 13 horas, cortaba, almorzaba, volvía a su casa y después volvía a su estudio hasta las 18, 19 horas, diariamente. En ese lapso atendía gente, dibujaba, creaba y después se iba con sus amigos. Yo no tenía ese método, pero sí creo en el método. Si no es imposible. Entonces, en pandemia me organicé para escribir el libro del japonés Miyamoto, Que es mi obra maestra. que me salvó, te digo. Como nos salvó a todos la pandemia a la hora de pensar en hacer cosas en ese encierro, ¿no? Y funcionó, la verdad que funcionó. Pero básicamente me organizo más por las mañanas. Y ahora, con el paso del tiempo, he logrado armar una estructura en la redacción del diario que me aleja un poco de... me da más tiempo para mí, digamos. Y el resto de los editores cumplen con su trabajo sin depender de mí. Cosa que eso lleva un tiempo, obviamente. Al principio no era así. Cuando arrancó Rosario 12 yo no tenía vida social. Yo estaba las 24 horas pensando en ese diario. Yo escuchaba radio a las 6 de la mañana. Cosa que vos decías ahora yo no puedo escuchar radio, ¿ves? ¿A quién escuchabas? ¿A Suriani? ¿A Monti? Y Monty, y a la mañana creo que estaba en el ET3, creo que estaba el Bigote Acosta, con un programa de la mañana temprano, de 6 de la mañana. Aclaremos que eran AM todo eso. Toda M, sí. La gente perdió a veces la noción de la radio de amplitud modulada que vivimos Sí, en esa década y en ese tiempo, ¿no? Sí, yo hice un programa en la primera FM de Rosario, que fue FM3 creo que se llamaba. Claro, sí. De LT3. Sí, sí. Ahí hice un programa que se llamaba, no sé si iba los sábados o los domingos, Principio de la Democracia, que se llamaba Prohibido Prohibir. Y no sé, era un estudio que entraban 2 personas, pero entraban 50 y todos hablaban, discutían y se hacían barbaridades. Ese fue el primer programa que hice de radio. Muy Pero lindo. la radio no es mi lugar, digamos. He hecho alguna experiencia en radio, pero no me cuesta. Bien. Y hacemos tres observaciones que tienen que ver con el sello discográfico. Toda la música que escuchamos de fondo hoy tiene que ver con discos de Blue Art. Estamos escuchando hace un ratito al Gato Barbieri en vivo en Argentina. Tenemos también a Jorge Micoya, que es rosarino, radicado en Francia, también que va a sonar por ahí. Y tenemos ahora un pequeño intervalo musical con un disco de un rosarino premiado en el 2013. Había unas fotos ahí que vimos por internet de cuando subieron al escenario de los premios Gardel con el amigo Adrián Abonicio y con Tan Golpeando, que fue premio Gardel 2013 de este disco editado por Blue Art en el año 2012. Y de ahí elegimos un tema para compartir que se llama Cómplices. Mi corazón. Odio al amor que aterroriza y hace cómplices a dúo. Odio al amor que siembra abismos y al clamor de creerlo todo. Si mi vida es solo vida, solo un modo de soportarme a mí mismo. Adrián Abonicio. Seguimos hablando con... Adrián yo te diría que es uno de los grandes letristas de la Argentina. Hay un libro que se llama Las mejores 100 canciones argentinas de Sergio Pujol y está obviamente Mirta de Regresa entre esos temas, ¿no? Sin duda. Sin duda. Sí, en eso Adrián yo creo que sobresale notablemente a la hora de la composición y a la hora de ser parte clave de la trova rosarina. Y estuviste en la Feria del Libro, estuviste en varias exposiciones, pero también estuviste acompañando muy activamente cuando se presentó el libro de Abonicio
que compiló Paul Citraro, estuvo acá con nosotros, con Marcelo Escalona, cuando arrancamos septiembre hablando de la feria. Y con Adrián hablamos porque lo tenemos comprometido para octubre, porque bueno, tiene un trabajo reciente que publicó, donde figura esta cortina que estamos escuchando, que nos regaló Nevia, que se llama Suite Rosarina. Que no lo pude escuchar, escuché algunos fragmentos nada más que me pasó Adrián, no lo pude escuchar completo. Salió la semana pasada el trabajo y está el bonus track del tema nuestro acá en esa. Y bueno, se está mudando, así que bueno, quedamos en hablar para que venga en octubre acá al piso y compartir con él. Es muy divertido, Adrián, en las presentaciones. Yo le decía, cuando estuvimos en Cañada de Gómez presentando el libro, en una sala fantástica que tienen, él dice, bueno, voy a hacer stand-by. Y la gente se reía y en la Feria del Libro también estuvo la Feria del Libro también desmonta toda seriedad, digamos, que tiene. Es un gran escritor, una gran letrista. Horacio, acá nos mandaron un WhatsApp para vos, Verónica. Dice así, te lo leo sin los lentes, ¿por qué se te ocurrió hacer el libro sobre los 40 años de la trova rosarina? ¿Y estás conforme con la repercusión que tuvo y el éxito en la Feria Internacional del Libro de Rosario? Bueno, tiene una explicación ese libro, que es la siguiente. Se cumplieron 40 años de Tiempos Difíciles, el disco de Juan Carlos Baglietto, un gran disco que ya está en la historia del rock argentino. Y junto con Jorge León, ministro de Cultura, ideamos esta idea de que este libro de perfiles de los músicos de la trova acompañaran ese festejo, digamos, ¿no? Entonces se unieron, involuntariamente, pero se unieron los 40 años del disco con el libro que tiene perfiles de todos, que incluye a Nevia, a Liliana Herrero. Y la respuesta fue muy buena en Buenos Aires, en cuanto al interés. Fue muy buena en Córdoba, y en eso tengo que hacer un paréntesis, porque los cordobeses fueron los que descubrieron a la trova rosarina. En el Festival de la Falda. En ese festival, la anécdota era que Baglietto tocaba un día, poner un jueves o viernes, y el sábado tenía que tocar Pedro y Pablo, me parece. Que están en Rosario mañana, creo. Sí, están mañana. En la sala de orden. Y no llegaron porque se les rompió el micro. Entonces le pidieron a Baglietto que volviera a cantar un par de temas, que es lo que ya habían y tenían ensayado. Y uno de ellos era Mirta. Y la gente, al segundo día de presentarlo, ya lo sabía, ya sabía la letra. Así que en eso los cordobeses me merecen el mayor de los respetos. Ellos descubrieron la trova rosarina antes que nosotros. Ahí no vale la respuesta de Fontana Rosa. No. Ahí no. Nos ganaron. Nos ganaron y muy bien. Pero sí, bueno, todo libro tiene ese misterio, ¿no? Su repercusión, cómo va a ser. Pero sí, en general la respuesta ha sido muy buena. Y poder presentarlo en la Feria del Libro de Buenos Aires, de Rosario, poder presentarlo en ciudades del interior, que te da otro registro. Por ejemplo, yo descubrí en Mendoza, en San Juan, en Cañada de Gómez, incluso, periodistas de rock que han escrito libros sobre la historia del rock de San Juan o de Mendoza. Y a mí me parece una idea brillante, ¿viste? Y bueno, entonces hay como un interés en el rescate de lo local, de lo federal, y correrse de esa mirada porteña. Ahora que hablas de lo federal, me das la pauta para preguntarte por este libro de crónicas desde Rosario, donde marcás los distintos desencuentros que hemos tenido el interior con Buenos Aires, unitarios con federales. Mi pregunta inicial sobre este libro es, ¿cómo se te ocurrió? Hay tan poco material, fue muy difícil buscarlo. Sí, básicamente ese libro tiene que ver con, se cumplían 200 años del incendio de la aldea, por parte de los porteños, por parte de Balcarce. Uh-huh. Que es una historia que yo conocía de hacía muchos años, pero que no había material, nada. Entonces, lo que me propuse era hacer una crónica extensa con algunos elementos de la historia regional y también con que me diera margen para ficcionar. Y bueno, ese fue todo esa ensalada
literaria terminó en ese libro. Y que me permitió tener acceso a un montón de fuentes que no se conocían. Básicamente, la más importante es la que tiene que ver con los archivos de Artigas en Uruguay, que está todo escaneado. Es muy buen trabajo. Y entonces ahí no hacía más falta que reescribir todo eso que decía, bueno, había un documento de todas las casas detalladas que habían sido incendiadas y los nombres de las personas y quiénes vivían. Y después un trabajo, te diría, de hormiga en el Archivo General de la Nación. Ahí me amigué con la Ciudad de Buenos Aires, iba toda la semana. En el viejo archivo, porque ahora creo que se estaba por mudar, donde, si vos sabés, yo siempre explicaba esto de cómo llegar a un archivo sin perder el tiempo. Entonces decía, vos tenés que saber básicamente qué buscar, ¿entendés? ¿Qué caja buscar? ¿Qué número de caja buscar? Porque de lo contrario te perdés, es un laberinto. Ahora, qué paradoja, ¿no? De las tantas que tenemos. Y una de las calles principales que tenemos se llama Balcarce. Así es. Bueno, ahí yo hace un tiempo, mientras hacía el libro, descubrí que en Facebook había un grupo que se llama, no sé si seguirá llamando, que se llamaba Cambiémosles el nombre a la calle Balcarce. Entonces me entré a ver qué pasaba, cómo era esto, y era un grupo de amigos, ahora son amigos, y fanas del libro, obviamente, que lo que se proponían era sacarle el nombre de la calle Balcarce. No ofrecían otro nombre, otra alternativa, pero explicaban por qué. Balcarce, en realidad, el apellido Balcarce remite a varios hermanos de la Revolución de Mayo. Y hubo concejales interesados por lo menos en estudiar el tema, a ver si se podía cambiar la calle o no. Y la conclusión es la siguiente. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista protocolar, es Balcarce. Pero Balcarce era Juan Ramón, el incendiario. Balcarce, el que fue director supremo, que era su hermano, y había un tercer hermano militar. En la nomenclatura dice Balcarce. Así que hay que elegir a la carta, digamos. No hay nombre. Claro. Entonces, un concejal que se interesó, concejal importante que se interesó en ver si se podía cambiar el nombre, consultó con la gente de nomenclatura de la municipalidad, con la Junta de Historia de Rosario, y le dijeron esto, es Balcarce. No se sabe de quién está hablando. Por lo tanto, es imposible cambiarle el nombre. Qué bárbaro, ¿no? Qué historia. Muy, pero si yo tuviera la posibilidad de cambiar el nombre, le pondría Estanislao López. Mínimo. ¿Te puedo llevar a un terreno de género? De género. Género. No degenerado, de género. No sé si estoy en condiciones, pero a ver. Mira, vos hablaste mucho del deseo, lo transmitís, la verdad que nos estás dando una gana bárbara. Hablas muchísimo de Rosario, muchísimo de la historia. Evidentemente estás muy compenetrado. No puedo no preguntarte por tu relación, por tu observación de las mujeres de Rosario y del amor en Rosario. Es una pregunta... Acá la llamamos de ramos generales. Bien. Porque son preguntas que van al ángulo o van a la ratonera, pero una mirada histórica, aunque sea, Horacio, por favor. En el marco de mi rosarinidad. En ese marco, dale. Yo compré hace mucho tiempo el mito de que las mejores mujeres estaban en Rosario. Así que eso es lo más importante. Después lo del deseo, bueno, sí, si no hay deseo no se puede hacer nada. Y si no hay deseo no se puede mirar a una de las chicas. Pero es muy sorprendente y muy gracioso eso, sobre todo cuando vienen los porteños, amigos. Che, es verdad esto, que las mejores minas están acá. Y uno tiene que sostener el relato, ¿viste? Claro. Esto nos lleva a la histeria también en Rosario. Bueno, por supuesto. Vos que fuiste mucho a Buenos Aires, tenés elementos para comparar ahí, ¿no? Entre la histeria en Buenos Aires y la histeria en Rosario. A mí Buenos Aires es una ciudad que me gusta. Me molestan algunas cosas, obviamente. Pero hay como una centralidad ahí, ¿no? Donde todo pasa por ahí.
que en parte es cierto y en parte es culpa del interior. Pero me he amigado con la ciudad, tiene muchas cosas interesantísimas y yo creo que en este momento Rosario, el hecho de estar cerca de Buenos Aires, juega a favor. Antes, no, ¿ves? Antes era como que la cercanía nos debilitaba la identidad, ¿viste? La cercanía nos contaminaba de lo porteño. Un barrio más de Buenos Aires. Un barrio más de Buenos Aires. Y cosa que era cierta. Y en el caso de los músicos, el inevitable trayecto de partir. Porque la ciudad te da la espalda, ¿no? Pasó con Baglietto, pasó con Fito. No solamente la gente le da la espalda, sino que no había espacios. Yo me acuerdo que una vez yo estaba en Radio Nacional Rosario, en un programa de jazz que salía los domingos a la mañana. De música, mejor dicho. Y Juan estaba invitado a ese programa. Y fue musculosa porque era verano. No lo dejaron entrar. ¿Entendés? 1983, 1984. Claro, ya conocido, ya famoso. Y bueno, pero así era esa ciudad. Era una ciudad, digamos, en ese sentido también tenía sus cosas. Te propongo un juego. Dime. Si tuvieras que hacer la marca Rosario, ¿cómo la pensás y cómo saldrías a venderla? Bueno, ya hay varios. No, pero yo se lo pregunto a Vargas. A mí la marca Rosario me parece que no existe, ¿no? De aquella marca, me acuerdo, a mí me dio mucha bronca por insostenible la idea de que somos la Barcelona. No es así. Yo me quedo con la idea de la ciudad pequeña, la ciudad de todos, la ciudad solidaria, la ciudad original, la ciudad creativa, pero que también, como diría el Fito, es una ciudad también, ¿no?, de violenta, De pobres corazones. y de pobres corazones, y donde muchas cosas se incendian, pero a mí me parece que es una ciudad que está partida, pero hace mucho que está partida en dos, pero vuelvo en esto, ¿no? Si tuviera que poner un eslogan a esa Rosario, yo creo que hay que asociarlo con la vida, me parece, ¿no? Y con esta posibilidad de encuentro. Con eso me parece que hacemos una gran ciudad, creo, qué sé yo. Me quedé pensando en el tema anterior, creo que sí, que Rosario tiene mujeres, las mejores mujeres, las más inteligentes, las más capaces, las más hacedoras, las más madres. Creo que hay una remirada sobre la mujer que me parece muy importante en la ciudad. Y aunque sea 2 minutos, vamos a escuchar el tema que le da título a este libro y que justamente habla de eso, de que siempre hay que seguir, ¿no? El deseo de ir para adelante, de que las cosas tienen movimiento, en esta versión en vivo que tenemos para compartir con todos. Siempre a seguir. Las cosas tienen movimiento, 40 años de la trova rosarina. Ahí contás un poco en el libro cuando escribís justamente la historia, ¿no? de Fito, del tema. Sí, es fuerte, ¿eh? Es una historia porque él se la dedica a un amigo que tiene una enfermedad y luego y quedó ahí y la toma Baglietto, y Baglietto, como gran cantante, gran intérprete, la da vuelta y la transforma en esto que están escuchando, y después la versión de Fito con Spinetta. Con Spinetta. En ese tributo y ese homenaje a Spinetta. En la banda de Tana, cuando canta este tema mismo también. Que le dice, Fito le dice... Luis Alberto, siempre estarás en mí. Siempre estarás en mí, claro. Exactamente. Bueno, nos llegó un WhatsApp aquí de Sandra, que agradece la entrevista y te manda muchos saludos. Y nos recuerda, Horacio, que hoy, 29 de septiembre de 1964, la revista Primera Plana presentó la tira cómica de Mafalda. La primera tira cómica, el personaje que llevaría la fama mundial a Quino. Y dice que en su primera aparición la niña le pregunta a papá:
papá, ¿sos el más bueno de todos los papás del mundo? Y el papá le dice, bueno, no sé, a lo mejor hay otro papá mejor que yo. Mafalda se retira indignada y afirma, lo suponía. Me hace acordar, perdón, un chiste que suelo decir que si no fuera tan humilde sería perfecto, una cosa así. Claramente. Ahora, si vos hacías referencia a la Rosario de los 80, a esa efervescencia y demás. Hace poquito en la Sala Bardén hubo una muestra de la Secretaría de Cultura. Estuvimos hablando con Pablo Bigliardi, justamente, que estaba ahí, Marcelo Escalona, que se llamó Guiso de Artistas. Sí. ¿Cómo ves el movimiento cultural actual rosarino, las nuevas generaciones? ¿Cómo ves Yo estoy. esa perspectiva? Yo creo que, digamos, lo que veo es que hay muchas opciones, que hay muchos lugares para tocar, que explotó incluso después, post pandemia, ¿no? Durante 2 años todo cerrado, nadie tocaba, nadie podía vivir de la música. Después, cuando hubo ciertas aperturas, bueno, aparecieron un montón de propuestas. Hay para todos los gustos. Y como todos los gustos, hay cosas que a mí personalmente me gustan más que otras. Y hay cosas que todavía no termino de entender, digamos, hacia dónde van. Lo digo básicamente en lo musical, ¿no? Sí, sí. Me parece que lo de la Feria del Libro fue importante porque marca un tiempo para que esto crezca, porque la ciudad se lo merecía. Hay editoriales pequeñas, independientes, que están publicando libros. Y desde el punto de vista de la cultura oficial, lo que hacen, digamos, lo que me parece que están haciendo, con mayor o menor medida, están apoyando a los grupos de actores, de músicos, a productores. Se apoya, eso es inocultable. 2 preguntas te voy a sacar antes de que vayamos terminando. Tiene que ver con la primera, con esta última. ¿Se ve en la ciudad un movimiento parecido al de la trova rosarina? ¿Puede haber otro movimiento parecido? Mira, yo no lo veo. Sí veo que, digamos, después de la trova rosarina vino el auge del rock pop. Y ahí te puedo nombrar a Graffiti, Fabián Gallardo, Identiquí, Certamente Roma, Punto G. G, Hay un poco por ahí Punto G se diferenciaba, lo del Pájaro Gómez, que es otra cosa. Lo que yo veo mucho, de hace un tiempo, post-pandémico, veo muchos covers. Mucho, demasiado. Y a mí eso no me gusta, me hace un poco de ruido, digamos. Está bien como propuesta de laburo, pero digo, si vos me decís, ¿eso es una corriente? ¿Eso es un estilo que se puede diferenciar? Yo no lo veo. Siempre es preferible la originalidad, ¿no? Nos puede gustar más o menos, Sí, pero más bueno. allá incluso más allá de los estilos, digamos. Uno tiene un estilo determinado que le gusta más que otro, pero el rock chabón, el rock adolescente, los covers de Pink Floyd, de Beatles, qué sé yo prefiero escuchar un disco. Y la segunda pregunta, la hicimos en el corte mientras escuchábamos el tema, y que tiene que ver con la musicalidad de ciertos nombres, es ¿Barulo o Barullo? A mí Barulo me suena tan horrible, tan centroamericano, que digo, bueno, en esta ciudad se dice barullo, en esta ciudad se dice canalla, en esta ciudad se dice yegua, qué sé yo, ¿viste? No existe la llave, llave, no existe la doble L. Horacio, bueno, llegó otro WhatsApp, este caso es de Griselda, te mando un beso grande, te felicita por la trayectoria. Muchas gracias. Y nos recuerda que estamos en primavera, que llegó la primavera y que es bueno que nos desintoxiquemos, que nos movamos, que tratemos de dormir menos, que cambiemos la dieta, que incorporemos sabores picantes y que liberemos la mente. En el caso de liberar la mente, a vos no te hace falta, porque yo creo que vos la tenés en la estratosfera, no sé cómo Mirá, haces. hablando de eso, volvimos a hacer un ciclo ahora que empezó la semana pasada, pero por cuestión de tiempo no funcionó mucho, que es el ciclo de primavera de jazz y blues.
y lo hicimos con mucho éxito hace 3 años en el Rosedal, un lugar fantástico, a tardecitas de los jueves. Bueno, ahora lo repetimos en octubre y noviembre y diciembre, el Rosedal Jazz y Blues, a la tardecita. La gente va con la reposera, hay sillas. Y la verdad es que para mí cuando lo descubrí ese lugar con las flores y todo eso, es un lugar fantástico, fantástico. Para una tardecita... Sonó a tango eso, ¿eh? La tardecita de los jueves. Sí, no, es mucho más que eso. Es un como hay que agendárselo, digamos, como un gran paseo donde hay música además. O sea que escuchan el programa nuestro y después nos vamos a la tardecita a ver y escuchar jazz. O pueden transmitir desde ahí. También, si podría ser, depende del horario. El tiempo es tirano, la hora se pasó volando, son las 18 horas. Gracias, Horacio Vargas. No, por favor, gracias por la invitación. Todo tu planeta, lo musical, lo editorial, todo ese bagaje cultural, como auténtico gestor que sos de tantas iniciativas en la ciudad de Rosario. Así que los agradecidos somos nosotros por lo que compartiste en esta hora. Por favor, ha sido un gusto. Empezamos a full la semana de Rosario. Y hoy prácticamente es la previa de la Semana de Rosario con Horacio Vargas. Y la semana que viene hacemos el programa sobre Rosario. Ni más ni menos. El jueves próximo. Tenemos material de sobra, ¿no? Siempre. Gracias, Horacio. Grande entre los grandes. No. Bueno, lo que quería contarles es el último chivo. Estoy reescribiendo la biografía de Fito Páez, que va a salir antes de fin de año. Eso te iba a preguntar si era 22 o 23. Sale el 22. Sí, tenemos la primicia. Sale a fin de año. Horacio Vargas. Un libro agotadísimo, lo escribí hace 30 años. Agotadísimo a los pocos años. Y después apareció como que había, la demanda. Lo venís a lanzar de nuevo acá al programa nuestro. Vuelve Horacio Vargas, presenta la biografía de Fito Páez, suena el Indio Solari y nos vamos hasta el jueves que viene con 3 corazonadas. Chau. Esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz. Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad,